Hola a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Historia del Mundo y sus personajes. Hoy vamos a seguir con los miembros de la dinastía Jimena, que son los miembros del Reino de Aragón. Y vamos a hablar de Alfonso I el Batallador, que es hijo de Sancho Ramírez de Aragón. Alfonso I de Aragón, 1073, Poleñino, Aragón, 7 de septiembre de 1134, llamado el Batallador, fue el rey de Aragón y de Pamplona entre el 1104 y el 1134, e hijo de Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona entre el 1163 y 1094, y de Felicia de Ruiz. Ascendió al trono tras la muerte de su hermano Pedro I, el católico. Destacó en la lucha contra los musulmanes y llegó a duplicar la extensión de los reinos de Aragón y a Pamplona. Tras la conquista clave de Zaragoza, temporalmente y gracias a su matrimonio con Urraca I de León, gobernó sobre León, Castilla y Toledo, y se hizo llamar entre 1109 y 1114 emperador de León y rey de toda España, o emperador de todas las Españas, hasta que la oposición nobiliaria forzó la anulación del matrimonio. Los ecos de sus victorias traspasaron fronteras. Le llamaban Don Alfonso Batallador porque en España no había tal caballero que en 29 batallas venció. Sus campañas lo llevaron hasta las ciudades meridionales de Córdoba, Granada y Valencia, y a infligir a los musulmanes severas derrotas en Valletierra, Cutanda, Arnisol o Cullera. Como os comentaba antes, Alfonso fue hijo del rey de Aragón y Pamplona Sancho Ramírez y de Felicia de Ruzi. Pertenecía a la dinastía Jimena, una casa navarra de origen hispano-romano que había reemplazado a los Arista en el trono de Pamplona y se había expandido por casi todos los reinos de la península ibérica. Dado que no fuera el primogénito del rey, pasó sus primeros años en el monasterio de Siresa, valle de hecho en los Pirineos orcenses, mientras se formaba en letras y en el arte militar para ser un señor feudal durante el gobierno de su hermano Pedro I de Aragón. Su ayo fue Lope Garcés Peregrino, que obtuvo posteriormente del rey la tendencia de Pedrola, en agradecimiento a los servicios prestados. Más mayor es posible que fuera su maestro Esteban, canónigo de Jaca y futuro obispo de Huesca y Zaragoza. Siendo infante, Alfonso Sánchez se formó en las tareas del gobierno como Tente de Biel, Luna, Ardanes y Bailo, localidades de 5 villas y la Jacetina, cercanas a la frontera con los musulmanes. El territorio fue inicialmente de su hermano Fernando y Alfonso. Probablemente adquiriera el territorio tras la muerte de este en 1086. Reinando su hermanastro Pedro, vivió la cruzada de Barbastro en 1089 y participó personalmente en la toma de Huesca en el 1096, comandando la guardia de la expedición y luchando en la batalla de Alcoraz, así como en la expedición de ayuda al Cid en tierras valencianas contra los almorávides, venciendo el ejército de Yusuf ibn Tasofín en 1097 en la batalla de Bairén. En las campañas con el Cid sería una gran influencia las ideas estratégicas de Alfonso, al mostrar la debilidad musulmana y el potencial militar de un grupo de hombres decididos incluso aunque no provinieran de la élite feudal. Los éxitos de la primera cruzada, del 1095 al 1099, fueron también una importante influencia en el joven Alfonso. Pese a que inicialmente el infante Alfonso Sánchez no estaba destinado a reinar, una serie de hechos despejaron su camino al trono. Antes de la muerte de su padre, Sancho Ramírez, había muerto su segundo hijo, Fernando, lo que dejaba a Alfonso Sánchez segundo en la orden de sucesión. Sancho Ramírez
fue sucedido tras morir en 1094 durante un sitio a Huesca por su primogénito Pedro Sánchez. Pedro I se quedó a su vez sin herederos en los siguientes años, pues perdió a sus dos hijos, Inés, 1103, y Pedro, 1104, haciendo a Alfonso heredero aparente antes de morir él mismo en otra expedición militar en 1104. Alfonso I gobernó como rey de Aragón, Sobarbe, Ribagorza y Pamplona. Sobarbe y Ribagorza eran antiguos condados elevados a reino en el testamento de Sancho el Mayor y unificados con el vecino reino de Aragón de Ramiro I, de igual origen a la muerte de Gonzalo I. Pamplona era el tronco dinástico principal que había sido igualmente unificado con Aragón tras la muerte de Sancho IV el de Peñalén, en tiempos del padre de Alfonso. A la muerte de su hermano Pedro, en el Valle de Arán, parte entonces de Ribagorza, Alfonso heredó un incipiente reino de Aragón, que si bien había tomado en 1096 la principal ciudad del Pirineo, Huesca, tras vencer en la batalla de Alcoraz, y había logrado conquistar en 1100 Barbastro, Sariñena y Bolea, habían fracasado en el asedio de Tamarite de Litera de 1404 y veía amenazadas sus residencias conquistas. Probablemente con la muerte de su hermano Pedro I se perdieron las zonas no consolidadas en la frontera suroriental como Alcolea de Cinca. Alfonso había participado como señor bajo el mando de su hermano en estas guerras y estaba familiarizado con la situación. Había problemas para encarar el asedio de las ciudades fortificadas, dada la nula experiencia en maquinaria de asedio, por lo que se recurriría a una guerra de desgaste en campo abierto, hasta que las plazas fortificadas aceptaban una rendición negociada. También se notaba la falta de apoyos internacionales, al margen del tradicional respaldo del conde de Urgel y de los condados bearneses y gascones. Su padre, Sancho Ramírez, había estratégicamente elegido sus matrimonios, con Isabel de Urgel primero y con Felicia de Ruiz, madre de Alfonso, después, para preservar dichas alianzas. La prima de Alfonso, Talesa de Aragón, casó con Gastón de Bear en 1085 para garantizar el apoyo del poderoso vecino norteño, que sería clave en el reinado de Alfonso. El reino había comenzado tras los esfuerzos de su abuelo Ramiro, su padre Sancho y su hermano Pedro a desarrollar una primitiva estructura estatal. Estos habían promovido dos obispados ligados a la curia romana, vínculos importantes para justificar la elevación del estatus de condados a reino. El de Aragón, que tras la conquista de Huesca se había establecido en la nueva capital y estaba desde 1099 en manos del antiguo tutor de Alfonso, Esteban, y el de Roda, de la antigua parte oriental de Ribagorza. Pese a que los lazos romanos habían supuesto la introducción de la reforma gregoriana, Alfonso mantuvo, al igual que sus predecesores, una estrecha relación, similar a las iglesias propias, con los monasterios e iglesias que sus ancestros habían fundado para garantizar la población y cristianización del territorio. San Juan de la Peña y Santa María de Santa Cruz de la Serós funcionaban como monasterios familiares masculino y femenino de la Casa Real, con San Pedro de Siresa, donde se había formado Alfonso y se había iniciado el obispo aragonés, y el monasterio de Montaragón y la brevemente sede catedralicia de San Pedro de Jaca en manos de su hermano Ramiro, siendo importantes centros de poder desarrollados por el padre de Alfonso en Aragón. Sancho Ramírez también había desarrollado al oeste la sede de San Vicente de Roda, con un segundo obispado y los monasterios de San Victorián, Sobarbe y Santa María de Alaón, Ribagorza. Los límites entre dichos obispados no estaban muy bien definidos, con ambos disputándose las zonas recientemente reconquistadas como
Barbastro. A lo largo de los conflictos diocesanos, Alfonso el Batallador mostró una mayor cercanía personal a su antiguo maestro, con el que compartía un carácter militante y enérgico, que con Ramón de Roda, originario de la Haya de los Pirineos y con reputación de santo. La mayoría del territorio estaba en manos regias, como un sistema de tendencias y honores donde el rey compartía los ingresos seculares de las localidades con gobernadores locales no hereditarios, muchas veces parientes del propio Alfonso, además de una antigua tendencia del propio Alfonso reintegrada al dominio real con su ascenso al trono. Se pueden mencionar los dominios de Berta de Aragón, viuda de su hermano, que mantenía como reina viuda el llamado Reino de los Mayos, en la zona de Riglos, y los de su tío, Sancho Ramírez, que disfrutaba de diversos señoríos como Aibar, Atares y Javierraletre, y tendencias como Benabarre. Una de las tendencias clases del reino era el Regum de Monzón, dando su condición de frontera en disputa con los musulmanes al sureste. Esta tendencia había sido de su tío Sancho Ramírez hasta que éste marchó a peregrinar a Tierra Santa. En general, estas poblaciones de fronteras estaban regidas por los fueros de Sobarbe y de Infanfones, buscando atraer y fijar la población militarmente apta que se necesitaba para defender el reino. No era inusual que miembros de la pequeña nobleza que destacaban en la lucha con los musulmanes recibieran ascensos sociales mediante tenencias, especialmente una vez que el hasta ahora infante comienza a reinar. Así consta Barbatuerta Azara, Castán y su hijo Fortún, a los que el propio Alfonso donó su antigua posesión de Biel. Una vez en el trono, Bacalla y sus hijos Lope French y Gómez, Luna, García y su hijo Gil Atrosillo, Fortún Maza, quizás en Avizanda, y su posible pariente Ferriz de Lizana, Ésimen Aznárez, Oteiza, Otizón, Buil. Estos habían combatido junto al ahora rey en Alcoraz y en Bairén, y fueron también fieles apoyos en su reinado. Fuera de este régimen feudal general se encontraba la ciudad de Jaca, al que el padre Alfonso había dado fuero propio para atraer población de más allá de los Pirineos e incentivar el comercio a través del Camino de Santiago. El éxito de esta iniciativa llegó a ampliar dicho fuero a Sagüenza, Estella y Tafalla. Alfonso continuó con ese proyecto durante su reinado, extendiendo estos fueros por su reino. Por el este del reino no tenía una frontera clara con los diferentes territorios heredados de la marca hispana, si bien los registros documentados dicen que entre el 1108 y la muerte de Alfonso en el 1134 el Batallador era rey en Payas y Arán. Esto parece ser resultado de la reciente descomposición del condado de Pallars en los condados de Pallars Jussá y Pallars Sobirá, y la estrecha relación desarrollada con el primero bajo el reino de su hermano Pedro I de Aragón. La presión de los más fuertes gobernantes de Aragón y Urgel y las luchas entre primos pusieron habitualmente a los pequeños condados bajo protección de sus respectivos vecinos. Pallars Jussá parece haber caído bajo la zona de influencia de Aragón y Pallars Sobirá bajo la de Urgel. A cambio, Pedro I y Alfonso I, tras su hermano, respetaron las propiedades hereditarias de los condes de Pallars. Tenían en Ribagorza, desde antes de que fuera unificado con Aragón, y les premiaron con nuevas tendencias como Fantova. Asimismo, la histórica alianza urgelitana había puesto en ocasiones a urgelitanos como tenentes en Aragón, Barbastro bajo Armengol III de Urgel,
en paralelo a una compleja política matrimonial que puso a Leonés y aliado Alfonso Pedro Ansúrez en la regencia de Urgel hasta el 1117, haciendo esa frontera aún más difusa. Pese a ello, Alfonso nunca se tituló rey más allá de Pallars. Una equilibrada política exterior con lazos con Aragón, pero también con sus rivalidades, Reino de León y Condado de Barcelona, permitieron a Urgel mantener un estatus independiente hasta el 1208. Más al este se hallaba el Condado de Barcelona, una potencia rival en auge regida por Ramón Berenguer III, que había intrigado otros condados catalanes y logrado una unión dinástica con el Condado de Provenza. Los proyectos de Ramón Berenguer de expansión hacia el sur y el oeste suponían la amenaza de una carrera para tomar plazas clave a los musulmanes. Al oeste incluía una Navarra que había perdido lo que hoy es La Rioja, Álava, Vizcaya y la parte occidental de Guipúzcoa en favor de Castilla. El territorio quedaba reducido a la zona nuclear de la actual Navarra, concedida como Condado de Navarra, bajo homenaje al monarca leonés. Incluía Pamplona, que había dado nombre históricamente al reino y era sede episcopal bajo Pedro de Roda, fiel partidario del padre de Alfonso y posteriormente del propio Alfonso. Al haber perdido Nájera, importante ciudad del reino y lugar del monasterio de Santa María de la Real de Nájera, el monasterio de Leire pasó a ser la otra gran iglesia en Navarra. Los límites con la diócesis aragonesa de Esteban fueron también motivo de controversia, pues la ribera del río Onsellá había sido disputada por ambos reinos antes de su unificación. Esta Navarra probablemente conservará una salida al mar por Guipúzcoa, dado que hay documentos de su hermano Pedro relativos al monasterio de Leire y San Sebastián, y parece que Alfonso era soberano al noroeste sobre los dominios de Íñigo Vela, señor de Guevara y Oñate, y tenente de Zaztán, Echauri, La Burunda y Hernani. También había caído bajo la soberanía del padre Alfonso la tenencia de su pariente Jimeno, Sancho Garcés, que abarcaba la zona de Sangüesa y un castillo. El hijo de Sancho y pariente de Alfonso I, Ramiro Sánchez de Pamplona, ocupaba un papel importante en la corte como tenente de territorios tanto en Navarra como en Aragón, y fue designado en 1104 por Alfonso como tenente de Monzón. Otros magnates navarros, como Sancho Sánchez, tenente de Erró, y gobernador de Pamplona o Tafalla, habían mostrado lealtades mixtas entre Castilla y Aragón. Y aunque Sancho Ramírez pudo reprimir sus revueltas y aparecen como vasallos rebelantes a lo largo del reino de Alfonso I, en el momento de su ascenso al trono, Sancho Sánchez seguía siendo el gobernador de buena parte de Navarra. La frontera con los musulmanes pasaba al sur por la Mancomunidad de Tudela y la comarca hoy llamada de las 5 villas. Más al oeste estaban los señoríos castellanos de Diego López de Haro, señorío de Vizcaya y Haro, y tenencias en Álava, Rioja y Guipúzcoa. García Ordóñez, condado de Nájera, y tenencias de Grañón y Calahorra. Íñigo Jiménez, señorío de los Cameros y Viguera, y Gómez González, conde de la Bureda, que ocuparía luego papeles destacados en el reino de Alfonso como vasallos o enemigos. Aunque antiguamente esos territorios habían
estados vinculados al reino de Pamplona. La pujanza de León y Castilla habían hecho retroceder la influencia navarra en la zona. Castilla había sido previamente unida en 1072 al reino de León de Alfonso VI, que también había conquistado el Taifa de Toledo y se había convertido de esa forma en la principal potencia peninsular junto al oeste de las posesiones que llevaba su tocayo el Batallador.